Habla para ustedes José Gregorio Rojas Silva desde el canal Cristo Vive en Mí. Aprovecho la oportunidad para invitarlo a que se suscriban al canal Cristo Vive en Mí. Hoy vamos a predicar sobre el arrebato de la iglesia. Un nuevo tema que traemos, lo vamos a dividir en dos partes porque es bastante largo y queremos dar algunas explicaciones sumamente importantes. Nosotros siempre hemos notado, lo notamos, más no los hermanos que a veces lo hacen hasta inconscientemente, hacen aplicaciones de método, el método literal y el método espiritual. Muchos otros hermanos sí conocen, a veces hablan, no, es un problema literal, no, es un problema de una visión espiritual. Entonces lo que se refieren es a los métodos. El método literal es cuando usted lee la escritura y la interpreta tal cual como está escrita, ¿no? Para que tenga una leve idea de lo que es el método literal. Y el método espiritual es cuando usted lee igual, pero lee una interpretación y entonces utiliza símbolos. Cada vez que usted ve un hermano diciendo símbolos, tenga cuidado, porque hay unos que dicen símbolos lo hacen muy mal. Es un problema simbólico, dicen, entonces lo hacen muy mal. Otras veces es un problema simbólico y lo utilizan muy bien. Yo he tenido muchas veces que poner a algunos hermanos en contexto porque utilizan a veces cosas muy malas. Bueno, entonces en este tema del arrebato existen tres tendencias fundamentales. Pueden existir mucho más, pero tres tendencias se dejan ver las caras en esto del arrebato y la segunda venida de Jesucristo. Estas tres tendencias las vamos a definir con dos categorías. Vamos a basar nuestro inicio de la explicación con dos categorías. La primera categoría tiene que ver que vamos a utilizar la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo se manejan ellos con esa categoría? Y la segunda categoría es Israel y la iglesia. Van a ver en estas tres tendencias, estas dos categorías, y vamos a ir haciendo marcos comparativos para entender el arrebatamiento de la iglesia de manera formal. Ahora, la primera tendencia, el amilenialismo. Estos compañeros del amilenialismo son hermanos espirituales. Yo no me voy a poner a jugar su salvación porque yo he conocido gente muy mala y se está muriendo y acepta a Cristo y se va para el cielo. Entonces yo no soy nadie para decir que porque ellos tengan algún problema, ¿verdad?, de orden doctrinal o de apreciación, como ellos lo quieran ver, están perdidos. Yo no soy Dios para eso. Entonces los amilenialistas son aquellos que la doctrina que afirma que no existe el milenio. Es importante, ellos no existe el milenio porque ellos tienen una visión espiritualista. Para ellos el milenio, esos 1000 años con Cristo, ¿verdad?, es una forma de ellos decir, por ejemplo, que eso es simbólico, pues. Entonces no existe el milenio hacia el futuro. Es más, ellos dicen que desde que Cristo apareció en la tierra hasta ahora se van dando procesos que se pueden leer de forma literal, pero que son simbólicos y utilizan mucho el método espiritualista. Entonces se confunde porque uno tiene que conjugar ambos métodos. Y después dentro de esos dos métodos, un método que es un método superior, que es el método dialéctico, que implica que todo se va transformando en el tiempo, y el mismo Señor nos lo dice en el libro de Efesios, cuando nos expresa que las revelaciones lleguen en la dispensación de los tiempos. En eso tenemos que ser cuidadosos nosotros y utilizar lo que se ha creado para ir hacia un proceso de interpretación dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Así es. Después de este milenio no existe, así como nosotros lo creemos, que después de la segunda venida, entonces se abre el milenio. Ellos no creen en eso. Es importante. ¿En qué creen ellos? ¿No? Creen que habrá un acontecimiento único, que el arrebatamiento y la segunda venida es un acontecimiento único. Eso creen ellos, ¿no? Y después de ese acontecimiento único, que se va a dar en un momento determinado, así, bueno, ellos introducen un poco el estado eterno. Entonces el estado eterno,
todo eso, simbología, cielo nuevo y tierra nueva, de Jerusalén que descenderá del cielo. Ellos ven la cosa así y entonces, bueno, eso es su apreciación. Es bueno que ustedes lo conozcan. Yo he debatido con muchos de ellos, ¿no? He presentado defensa de la palabra de Dios en ese sentido. La segunda categoría, que tiene que ver con la iglesia e Israel, ellos dicen que no, Israel y la iglesia es una sola cosa. Nosotros creemos que no es así, pero eso es lo que creen ellos. Israel y la iglesia es una sola cosa, pues entonces tanta ley como haga falta, tanta gracia como sea necesaria, y ahí ellos van estableciendo su marco de doctrina. Cosa curiosa, estas explicaciones muchas veces en la iglesia pasan muchos meses y no las dan. ¿Ve? Ni siquiera es tema de conversación. Y es importante que sea tema porque hay unos hermanos nuestros que piensan así. Digo hermanos con la fe de que algún día, bueno, no sé, si arreglen su cosa con Dios un poco más o se perfeccionen como quieran. Pero es así. Yo lo que quiero decir que son mis hermanos, pues, por la fe en Cristo Jesús. Ajá. Están los otros que son los postmilenios. Es decir, los que dicen que todas las cosas van a ser al final del milenio, ni siquiera al final de los 7 años de tribulación, sino al final del milenio, porque todo eso es simbólico. Ellos utilizan también el método espiritualista, simbólico. Yo quiero decirle a los espiritualistas que el problema de los espiritualistas que muy sofisticadamente se apartan de la palabra, porque leen la palabra y el Señor dice, mi palabra es como está escrita, entonces ellos la interpretan. Entonces el sujeto de interpretación no es la palabra, el sujeto de interpretación es la idea pasa a ser el sujeto y la palabra pasa a ser el predicado de la idea. Tenga cuidado, ¿verdad? En el conocimiento filosófico dialéctico eso se conoce como inversión sujeto y predicado. La palabra no es el sujeto, no, y estoy diciendo que tampoco es la verdad, sino la verdad es lo que yo interpreto de esa palabra, y ahí está el método espiritualista expresado. Es una deformación muy sofisticada, por eso yo digo cuidado con ese método espiritual, cuidado con el método literal, porque en última instancia es como está escrito, sin esa interpretación que muchos compañeros dicen y hacen. Bueno, ¿en qué creen ellos? ¿Verdad? Ellos creen que, bueno, igual que nosotros, mis otros hermanos, ellos creen que, bueno, Jesucristo apareció, entonces todo va muy mal, después bueno, mal, y llega un momento en que ese proceso histórico hasta la segunda venida se vuelve un proceso, dorado, de bienestar, ¿ves? De una época, como ellos dicen, dorada, de bienestar, y en ese momento se aparece el Señor en la segunda venida y entonces hace todo lo que tiene que hacer. El arrebatamiento y la segunda venida es un hecho único también en ese momento para ellos. Bueno, que lo entiendan, para que cuando hablen con eso, tú ves lo que dice que es al final, y entonces toda una época de malo, bueno, y después las cosas el león con el muchachito juega. ¿Me entendieron ahora? ¿Sí? Bueno. Entonces eso es. Y en la segunda categoría, que tiene que ver, que piensan ellos entre la iglesia e Israel, es no hay distinción. Israel y la iglesia es la misma cosa. Y muchos hermanos creen eso. Se hacen por ahí, ven para el cielo, ven para abajo. No, es que somos igualitos. Lo que nos falta es guardar la Torah. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, porque el que guarda algo de la ley, dice el apóstol Pablo, dice que el que guarda lo de la ley está obligado a guardarla todo. Y aunque llegues a guardarla toda, de la gracia has caído y eres salvo por gracia. Pero aparte de eso, Pablo dice que el que guarda algo de la ley, ¿verdad? Y en eso tenemos que ser muy minuciosos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues si no te perderás tú y los que contigo andan. Si creen en eso, pues terminan creyendo lo que tú dices. Por eso hay que leer la Escritura con bastante propiedad. ¿Guardas algo de la ley? Caes bajo maldición. Lo dice el apóstol Pablo.
¿sí? Cuando lo leas con intención, en Gálatas 3:10, te vas a dar cuenta que lo que yo te digo es verdad. Entonces, guarda la ley de Cristo, guarda la gracia. En Cristo estás completo, no necesitas más nada. Cree en la obra de la cruz, que eres salvo por gracia y no tengas más alto concepto de ti, sino que el que debes tener. Listo, pues tranquilo ahí. Y usted no se mete en problemas con Dios y Dios te bendice y te conduce porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Ven? Ahora entramos en la tercera tendencia donde estamos nosotros, los premilenios, lo que creemos, ¿verdad? Que ante los 7 años de tribulación hay un arrebato de la iglesia. Nosotros creemos en el método literal y lo combinamos con algo del método espiritual, pues, ¿sí? Pero creemos como está escrito. Si la Biblia dice un arrebato, 7 años, segunda venida, el milenio, así lo creemos nosotros. No nos vamos a inventar, no, que yo creo que no, pero que lo dice así es simbólico y cojo para allí, cojo para acá. ¿En qué creímos nosotros en ese sentido? Nosotros creímos que hay 2 sucesos históricos. El primer suceso, al final de la era de la iglesia, el arrebato de la iglesia. 7 años, que es un intervalo. Y al final de esos 7 años, después de una gran guerra, ¿verdad?, que se va a dar en la tierra contra el anticristo y el falso profeta, entonces la segunda venida de Jesucristo. Y el Señor tendrá preparado todas las cosas ahí para ser cumplidas sobre el pueblo de Israel, que pasará por los 7 años de tribulación. Yo, como tú sabes, adoptado, que me recogieron, y el Señor por su gracia, su misericordia, yo te tranquilito y me voy para el cielo. ¡Pim! Me voy para el cielo. ¿Sí? ¿Lo entendimos ahora? Entonces, en eso creemos nosotros. ¿Qué creemos nosotros con la segunda categoría? De Israel y la iglesia. Bueno, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Son 2 cosas totalmente diferentes. Israel en el Antiguo Testamento era el actor fundamental, era el protagonista. Hoy el protagonista en la dispensación de la gracia es la iglesia. Israel, ¿verdad? Dios le dijo, párese ahí, porque con usted voy a arreglar algunos problemas que hay entre usted y yo, pero allá en el inicio de los 7 años de tribulación hasta el final de esos 7 años. Mientras tanto, yo voy a tener a algo que yo he creado, se llama la iglesia, cuya revelación se la di a Pablo para que todo en mí creyera, fuese al cielo. Aún ustedes mismos, israelitas, si creen en mí, se van a ir para el cielo. ¿Sí? Entonces estamos claritos, pues. Israel es Israel y está parado ahí. El que quiera saber un poco quién es Israel, bueno, lea en Isaías 50, lea en Oseas capítulo 2, lea en Jeremías capítulo 3, versículo 14, y se va enterando. Lea Malaquías, sobre todo vinculado a aquel texto muy mal utilizado, Malaquías 3:10, que eso es para el pueblo de Israel, nunca para nosotros, los adoptados, ¿oyeron? Los que Dios recogió del mundo por misericordia. Yo no me pierdo eso, no, a mí me encanta que me digan adoptado y recogido del mundo por la misericordia de Dios. Porque como Israel se desvió, entonces Dios dijo, bueno, tráigame a esos otros, pues, de los cuales están bajo la promesa también que le hice yo a Abraham allá, cuando hice el pacto incondicional. Nosotros no cogemos lucha por eso, ni debemos tener lucha por eso. Entonces nosotros ahí somos salvos en Cristo Jesús por su gracia. Bueno, hay una parte que es necesaria cuando hacemos todo esto para que podamos tener mayor comprensión, es la necesidad de un tiempo de intervalo entre los 2 sucesos. ¿Cuál? El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ellos dicen que es un hecho único, nosotros decimos que son 2 hechos separados por un intervalo. Este argumento tiene que ver con los sucesos que se producen entre el arrebato y la segunda venida, que precisan 3 cosas diferentes, 3 sucesos diferentes importantes. Mire por qué tienen que existir el intervalo. Mire que yo he visto gente enredada,
¿verdad? Predicadores diciéndole es lo mismo al principio, al medio, al final. No, no es así. La palabra de Dios no lo dice así. Cuando decimos como esa, estamos pensando cosas como de nosotros mismos. Tenemos que ceñirnos a la palabra. Tranquilito en la palabra. No piense más de lo que está escrito, dice el Señor. Los tres sucesos. Uno es la recompensa de los creyentes frente al tribunal de Cristo. Cuando la iglesia suba en Lucas 14:14, está escrito así. ¿Ve? Lucas 14:14. ¿No? La recompensa. En ese tribunal vamos a estar para recompensa. A mí me darán lo que el Señor quiera. Gloria a Dios, ¿verdad? Y serás bienaventurado, dice la palabra, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, los justos, y los que estén vivos, justos, serán transformados en gloria y se encontrarán con el Señor en las nubes, en el aire, y serán llegados allá a las moradas. Para allá vamos nosotros. ¿Ves? Esa es la recompensa. En Colosenses 3:24, para mayor claridad del tema, ¿verdad? En esto de la recompensa, que es bueno que lo determinemos, porque es uno de los sucesos que sucede, que se dan, ¿no? Colosenses en el Nuevo Testamento, ¿no? Se dan estos sucesos importantes, y son importantes. Ustedes van a ver por qué el intervalo es muy importante. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como usted sirve al Señor, como un adoptado, como un algo que el Señor, recógeme ese muchacho del mundo que habla en pecado, y entonces como usted le sirve, porque es parte del nacer de nuevo, servir al Señor, hace un esfuerzo para predicar la palabra. Nosotros modestamente vamos aquí pues empujando esto, para que los hermanos sepan cómo es el arrebatamiento, ¿verdad? Sí, es importante que usted lo determine. Ese es nuestro servicio, ¿verdad? Nuestro pastor, nuestra congregación, nos sentamos tranquilitos, oímos en obediencia y marchamos con mucha alegría. El segundo suceso entre el arrebato necesario, el intervalo, y la segunda venida son las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero, ¿verdad? Que está en Apocalipsis 19, 9 al 10, usted lo puede buscar para que lo lea. En esas bodas del Cordero se van a dar hechos importantísimos. La iglesia vestida de lino. El vestido de lino es simbólico. Son la obra justa de los santos, dice el Señor. ¿Sí? Así es importante eso. Y ahora viene un tercer suceso, la salvación de personas después del arrebatamiento. ¿Ve? Que es lo que se conoce entonces con el juicio a las naciones. Mateo 25, 31 al 46. ¿Ve? El juicio a las naciones. Terminan los 7 años de tribulación. Dios monta el tribunal y vengan pues para que tengan comparecencia ante mí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice la palabra, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarlos uno de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. La famosa parábola de la oveja y los cabritos, unos a la izquierda, otros a la derecha vengan para acá, los de la izquierda apártense. Pues esas cosas se van a dar, ¿verdad? Entonces es necesario ese suceso, porque hay gente, hay salvos, al final hay personas que van a ser salvas. Y lo que es más grande, hay personas salvas que van a entrar con un cuerpo como el suyo y como el mío al milenio, ¿ve? Al gobierno mesiánico, como se le conoce también. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. ¿Ve? Eso es el juicio de las naciones. Y el otro en Isaías 65, 20, 25,
que es la famosa profecía de Isaías, que ni los posmilenios, ni los que dicen que no hay milenio y que todo es simbólico pueden justificar, porque si se da un solo hecho, entonces hay una serie de cosas que no se cumplen, ¿sí? Eso es importante, entonces que nosotros lo tengamos como muy importante, esos tres sucesos. Entonces, un argumento sobre las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero son colocadas en el cielo antes de la segunda venida, ahí cerquita en el 19, porque en el 20 se da el proceso de la venida de Jesucristo, un impacto aquí en la tierra, un impacto inmenso. Ya nosotros tenemos 7 años con el Señor, ¿verdad? Disfrutando de las mieles de estar con nuestro Señor. Entonces, en Apocalipsis 19, 9, 10, usted puede leer lo que es las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19, 7 al 8, está vestida la esposa de lino fino, pero el lino fino es algo simbólico. ¿Y porque yo utilizo la palabra simbólico ahora con exactitud? Porque en Mateo 25, 33 al 36, el lino fino son las buenas obras de los santos, que son como los frutos que da en el Espíritu. Te limpio, te cambio el corazón, te cambio el espíritu por mi espíritu, dice el Señor. Te impulso a obedecer la palabra, y entonces por los frutos tuyos, las buenas obras, va a significar tu santificación sin mancha y sin arruga. Ezequiel 36, 25 al 27. El nacer de nuevo. No nos equivoquemos, no nos podemos equivocar. Usted puede pensar lo que sea, pero tiene que pensar con relación a la palabra, ¿sí? Bueno, en Mateo, para que ustedes vean que estas cosas son tan extraordinarias de las bodas del Cordero, en Mateo 23, del 1 al 39, mire lo que le dice el Señor precisamente al pueblo de Israel, un pueblo rebelde. Por eso que nosotros estamos y nos vamos en el arrebato de la iglesia. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Dónde se sientan? En la cátedra de Moisés, en la ley, pues habla de la ley, pues. Así que todo lo que os digan que guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sí, ahí. Ellos decían cosas que ni siquiera podían guardar y no la hacían. Aquí lo que quiere decir es que no hacen, no podían guardar la ley, le era casi imposible. En todo caso, tenían un sustituto para la expiación de sus pecados, porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Sí? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y entienden los flecos de sus mantos. Todo esto eran apariencias formales de los saduceos y los fariseos. Tenían apariencia formal. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, maestro, todo era apariencia formal de las cosas. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Padre, el Cristo, y todos vosotros sois nuestros. Vamos a adentrarnos al 39 para que vean una apreciación. Entonces dice, 34 dice: porque por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis en Ciudad Santa, para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien mataste entre el templo y el altar. Esto es todo un tema. Bueno, que indaguemos sobre Zacarías y Berequía. Ahí hay una cosa que hay que explicarla muy bien. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación,
Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? Jesús hablando. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. Israel, mire lo que le dice el Señor a Israel: no me vas a ver más desde ahora, allá cuando Jesucristo, ¿verdad? Dice, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel, la que usted conoce ahorita, dice bendito el que viene en el nombre del Señor. Nombre de Jesucristo, así. ¿Sí? No lo dice. Por eso es que allá, al final de los años de tribulación, después de aquella batalla tremenda, grande, de espectáculo, donde Dios va a derrotar a todas las naciones que vengan contra Israel, en el valle de Josafat, ahí, los israelitas tendrán que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, Jesucristo, el Nazareno. Me reconocerás y serás redimido, porque yo te he traído, te he restaurado y te voy a redimir. Entonces, hermano de la fe, por favor, se lo pido por favor, ¿no? Asuma la palabra como una cuestión de verdad. No diga más de lo que está escrito. Y todo el que no invoca el nombre del Señor y no acepta la obra de la cruz está en problema con Dios. Debe arreglar su problema con Dios. Y en Jeremías 31 al 34, oiga, dice así, estaba anunciado todo lo que iba a pasar. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de ¿quién? De Israel. No entendieron, el pacto era el de Moisés en el Sinaí. Y haré un nuevo pacto, dice Jeremías, el pacto de la cruz que no han entendido. No, Jesús no es Dios. Jesús es el profeta número 24. El que hable de Jesús aquí va preso. No entendió el nuevo pacto, ¿verdad? Sí, lo entendieron. Y hermanos van a entender. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Tiene un nuevo pacto, pero no tenían un pacto, pues. Haré un nuevo pacto, no entendieron un nuevo pacto. No como el pacto que hice con su padre el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, el pacto de Moisés. Hay otro pacto, no lo entendieron, porque ellos invalidaron mi pacto, ¿eh? El que hable de eso aquí, bueno, y ese Jesús me lo cuelgan en el cruz. Y bueno, vale, yo no sé, yo creo que Dios se equivocó ahí. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, aunque fui, pretérito pasado, fui, ya no es su marido. Sin embargo, hay toda una explicación interesantísima de la ley en cuanto a la ley del marido. Léaselo para que vea la magnitud de las cosas. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo, sino que van a ser enseñados por el Espíritu Santo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, de Israel, y no me acordaré más de su pecado. Es que el israelita no conoce a Jehová, conoce a Jehová. ¿Qué dijo Pedro en el primer discurso? Arrepiéntanse todo y bautícense en el nombre de Jesucristo, porque ellos conocen a Jehová, conocen al Espíritu Santo, pero han negado a Jesús. Entonces son salvos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, reconociendo el nuevo pacto. Oye, hermano, es así, no se equivoque, porque Dios es grande, fuerte y poderoso. Gloria al Señor. Ahora, la salvación de las personas que entran al reino mesiánico con un cuerpo no glorificado. Esto lo hablaremos en la segunda parte de esta enseñanza, el arrebato de la iglesia.